Tenía 62 años cuando descubrí que no existía. No en sentido figurado. No como metáfora de una mujer silenciada o ignorada. Digo que no existía en los registros, en los papeles, en la ley. Ese día, cuando entré al despacho del notario con mi vestido negro y mis zapatos que siempre me apretaban un poco, yo creía que era la viuda de Aurelio Montoya Restrepo. Creía que era la nuera del patriarca más respetado de la familia. Creía que llevaba 31 años casada con Rodrigo. 31 años. Pero la mujer sentada al otro lado de la sala, con su traje gris y sus manos cruzadas sobre el regazo, tenía documentos que decían otra cosa. Y Rodrigo no me miró a los ojos ni una sola vez. Esa mañana había llovido. Recuerdo el olor a tierra mojada cuando salí de la casa. La misma casa donde habíamos vivido juntos desde que nos casamos. La casa donde crié a mis hijos. Donde enterré 2 perros y un sueño que nunca supe nombrar. Rodrigo se había ido temprano, antes de que yo me levantara. «Tengo que hablar con el abogado antes de la reunión», me dijo la noche anterior, sin levantar la vista del teléfono. No me pareció extraño. Rodrigo siempre tenía que hablar con alguien antes de algo. Era un hombre de gestiones, de llamadas, de reuniones que no me incluían. En 31 años me había acostumbrado a esa forma de ser invisible dentro de mi propio matrimonio. Llegué al despacho del notario a las 10 en punto. La secretaria me hizo pasar a una sala con sillas de cuero y una mesa larga de madera oscura. Olía a papel viejo y a café que nadie había terminado. Rodrigo ya estaba sentado. Y junto a él había una mujer. No era joven. Tendría unos 50 años, quizás un poco menos. Cabello oscuro, bien peinado. Una cadena de oro en el cuello. Manos cuidadas. Rodrigo se levantó cuando me vio entrar. Eso me pareció raro. Rodrigo no era de levantarse. «Marcela», dijo con una voz que no reconocí. Era la voz que uno usa allí cuando quiere aparentar calma y por dentro le tiembla todo. «¿Quién es ella?», pregunté. No hubo respuesta inmediata. El notario, un hombre pequeño con lentes gruesos, carraspeó y abrió una carpeta. «Señora», me dijo mirándome a mí, «antes de comenzar con la lectura del testamento, necesito verificar la identidad de todos los presentes. ¿Usted es Marcela Isadora Fuentes?» «Sí», respondí. «¿Esposa de Rodrigo Andrés Montoya Fuentes?» «Sí», el notario asintió lentamente, como si esa respuesta le pesara. «¿El problema?», dijo, «es que en los registros civiles figura otra persona como cónyuge legal del señor Rodrigo Montoya». Miré a Rodrigo. Rodrigo miró la mesa. «Esta señora», continuó el notario señalando hacia la mujer del traje gris, «presenta documentación que la acredita como esposa legalmente registrada del señor Montoya desde hace 22 años. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Pero esos 3 segundos los sigo, cargando todavía. No grité, no lloré. No hice ninguna de las cosas que una mujer destrozada hace en las películas. Me senté. Pedí ver los documentos. El notario me miró como si acabara de pedirle algo indecente. Pero los puse sobre la mesa de todas formas. Despacio, con cuidado, como si fueran objetos frágiles. Yo los leí. Nombre: Rodrigo Andrés Montoya Fuentes. Cónyuge: Diana Lucía Pereira Molina. Fecha de matrimonio: 14 de marzo. 14 of March. El 14 de marzo era nuestro aniversario. No el aniversario de ellos. El nuestro. Me quedé mirando esa fecha hasta que las letras dejaron de tener sentido. Hasta que el papel se convirtió en ruido blanco. «Esto no puede ser legal», dije, con una voz que me sorprendió por lo serena que sonó. «Por eso estamos aquí», respondió el notario. «El testamento del señor Arnoldo Montoya Restrepo incluye una cláusula específica sobre la sucesión conyugal. Y antes de proceder, necesitamos determinar quién tiene derecho legal a esa parte de la herencia». Miré a Rodrigo una vez más. Esta vez, él sí me miró. Y en sus ojos no había culpa, había cálculo. Eso fue lo que me rompió por dentro. No la traición, no la humillación, el cálculo. «Necesito tiempo», dije. «Por supuesto»,
respondió el notario. Me levanté, agarré mi bolso. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé. «Rodrigo», dije. Él esperó. «¿Cuánto tiempo llevas preparando esto?». No respondió. Eso también fue una respuesta. Antes de continuar, si esta historia ya te tiene con el corazón apretado, dale like. Es la manera más sencilla de decirme que no estoy hablando sola. Manejé durante 40 minutos sin saber a dónde iba. Terminé estacionada frente a una ferretería que no conocía, en una calle que no reconocía, mirando el parabrisas sin ver nada. Tenía el teléfono en la mano. Quería llamar a alguien, a mi hija Valentina, a mi amiga Consuelo, a mi hermana en el norte, pero no llamé a nadie, porque en ese momento comprendí algo que cambiaría todo lo que vino después. Si llamaba, si hablaba, si lloraba en voz alta, el dolor se volvería real antes de que yo supiera la magnitud exacta de lo que estaba enfrentando, y yo necesitaba pensar antes de sentir. Así que no llamé. Abrí el bloc de notas del teléfono y escribí 3 palabras. ¿Desde cuándo exactamente? Luego arranqué el carro y me fui a casa. Nuestra casa. Mi casa. La casa donde, según los documentos que acababa de ver, yo quizás no tenía ningún derecho legal a estar. Esa noche Rodrigo no llegó. Me llamó a las 7 de la tarde. «Marcela, necesito que hablemos». «Esto no es lo que parece». «¿Qué es lo que parece, Rodrigo?» Silencio. Hay cosas que son complicadas de explicar. Entonces tómate el tiempo que necesites para encontrar las palabras. Dije. Yo no me voy a ningún lado. Colgué. Me preparé un té que no tomé. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo. Y empecé a escribir. Fechas, viajes, números de teléfono que había visto de reojo en su celular durante años, depósitos bancarios que habían cambiado de patrón hace aproximadamente 8 años. Una cuenta que él decía que era para el negocio. Escribí durante 3 horas. Cuando terminé, tenía 4 páginas llenas. Y la primera pregunta de la lista decía: ¿por qué el 14 de marzo? Esa fecha no era un error ni una coincidencia. Era un mensaje. O una crueldad deliberada. No sabía cuál de las dos era peor. Al día siguiente, antes de que amaneciera bien, tomé todas las fotografías de los documentos que había memorizado en el despacho del notario. No los tenía físicamente, pero los había leído 2 veces. Despacio. El número de registro civil. El municipio donde figuraba inscrito el matrimonio de Rodrigo con esa mujer. La notaría específica. Anoté todo. Luego abrí el cajón de la cómoda donde guardaba nuestros papeles importantes. Pasaportes, escrituras, pólizas de seguro. Y al fondo, dentro de un sobre manila que yo misma había guardado hace años, estaba nuestra acta de matrimonio. La saqué. La puse sobre la cama. Nombre: Rodrigo Andrés Montoya Fuentes. Nombre: Marcela Isadora Fuentes Vargas. Fecha: 14 de marzo. Misma fecha, mismo nombre, mismo hombre. Pero algo en el número de registro no cuadraba con lo que yo había memorizado en el despacho. Era un número diferente, no mucho. Solo 2 dígitos transpuestos. 2 dígitos. Eso era suficiente para que un documento fuera válido y el otro no. Y en ese momento, con el acta de matrimonio en las manos y la lluvia golpeando la ventana, entendí lo que Rodrigo había hecho. No había borrado nuestro matrimonio. Lo había enterrado. Lo había sepultado debajo de otro documento, en otra notaría, con otra mujer. Había construido una versión paralela de su propia vida, tan cuidadosamente, tan pacientemente, que yo había dormido 31 años junto a un hombre que estaba borrándome. Pero aún no sabía por qué. Aún no sabía qué tenía que ver el viejo Arnoldo con todo esto. Aún no sabía lo que el patriarca ya había visto. Eso lo descubrí después, y fue lo que cambió todo. Pero en ese momento, lo único que tenía era un número de registro, 2 dígitos equivocados, y la certeza de que esta historia no había terminado, había empezado. Mi teléfono vibró sobre la cama. Era un mensaje de un número que no tenía guardado. Solo decía: el señor Arnoldo le dejó algo.
No está en el testamento. Venga sola. Guardé el teléfono dentro del bolso sin responder. No porque tuviera miedo, sino porque aprendí hace mucho tiempo que las respuestas apresuradas son el primer error que comete una mujer cuando alguien quiere desestabilizarla. Me fui a la cocina. Me preparé el desayuno que no había podido comer el día anterior. 2 huevos, pan tostado, café negro. Me senté, comí despacio. Y mientras comía, pensé en Arnoldo. Arnoldo Montoya. Restrepo había sido un hombre difícil de querer y imposible de ignorar. 83 años, cuerpo delgado, mirada pesada, una voz que ocupaba los cuartos antes de que él entrara. Nunca me había tratado mal. Tampoco me había tratado bien. Me trataba con esa cortesía distante que los hombres de su generación reservaban para las mujeres de sus hijos. Presencia tolerada, opinión irrelevante. Pero en los últimos 2 años, algo había cambiado. Cuando íbamos a visitarlo, Arnoldo me miraba de una manera que yo no sabía descifrar. No era lástima, no era afecto, era algo parecido a la observación. Como si estuviera midiendo algo. Una vez, hace como 8 meses, cuando Rodrigo fue al baño durante una visita, Arnoldo me dijo sin preámbulos: «¿Usted sabe cómo está la situación de Rodrigo con el negocio?» «Lo general», respondí. «Solo lo general», repitió él, y asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. No le di más importancia en ese momento. Arnoldo siempre hacía preguntas que parecían conversación, pero eran en realidad exámenes. Ahora, con el teléfono dentro del bolso y los 2 dígitos transpuestos grabados en mi memoria, ese momento me regresó con un peso completamente diferente. Arnoldo había sospechado. ¿O había sabido? La pregunta era cuánto. Terminé el desayuno. Lavé el plato, sequé mis manos. Luego saqué el teléfono y respondí al mensaje desconocido. Solo escribí: «¿Cuándo?». La respuesta llegó en menos de 1 minuto. «Hoy, a las 4 de la tarde. La dirección es la misma notaría, pero entre por la puerta lateral. Pregunta por la señora Clemencia». No respondí más. Anoté la información en mi libreta y guardé el teléfono. Tenía 6 horas. Las usé bien. Lo primero que hice fue ir al archivo municipal. No es un lugar que la gente visita voluntariamente. Es un edificio gris, con pasillos que huelen a papel húmedo y funcionarios que miran el reloj cada 10 minutos. Pero yo había trabajado 12 años como auxiliar contable antes de que Rodrigo me convenciera de que era mejor que me quedara en casa. Sabía cómo moverse en esas oficinas. Sabía qué formularios pedir y cómo pedirlos sin que te mandaran de ventanilla en ventanilla. Pedí una certificación del registro de matrimonios con el número de documento de Rodrigo. La funcionaria tardó 20 minutos. Cuando volvió, traía 2 registros. 2. Uno correspondía a nuestro matrimonio. El número que yo conocía, con los 2 dígitos que no coincidían exactamente con el documento del despacho. El otro era el matrimonio con Diana Lucía Pereira Molina, registrado en una notaría diferente, en un municipio diferente, pero con el mismo número de cédula de Rodrigo. ¿Cómo es posible que haya 2 registros activos para la misma persona?, pregunté. La funcionaria me miró como si esa pregunta fuera un problema que ella prefería no tener. «Puede ser un error de sistema», dijo. «O puede ser que uno de los registros tenga alguna irregularidad en el origen. Eso lo revisa la superintendencia. ¿Y si el segundo matrimonio fue registrado con documentación falsificada?». La funcionaria bajó la voz. «Si hay falsedad en documento público, eso ya es un asunto penal. Pero para demostrarlo usted necesitaría cotejar los originales en la notaría de origen». Anoté el nombre de la notaría donde estaba registrado el matrimonio de Rodrigo con Diana. Quedaba a 40 minutos de distancia. Tenía tiempo. Antes de seguir, si esta historia te está llegando de una manera que no esperabas, suscríbete. Lo que viene ahora cambia todo. La notaría era pequeña, de esas que funcionan en casas viejas convertidas, con macetas en la entrada y un letrero plastificado en la puerta.
Entré y pedí hablar con el notario encargado. Me dijeron que no estaba, que volvía al día siguiente. Pero había una mujer joven en el mostrador que me miraba con una curiosidad que no intentaba disimular. «¿Usted viene por el tema del señor Montoya?», me preguntó, bajando la voz. Me detuve. «¿Por qué lo pregunta?». Ella miró hacia los lados. Luego me dijo en voz muy baja: «Porque no es la primera persona que viene a preguntar por ese registro esta semana». «¿Quién más vino?». «Un abogado. Dijo que representaba al señor Arnoldo Montoya. Vino hace como 10 días. 10 días antes de que Arnoldo muriera. Eso no era coincidencia. Eso era una investigación». «¿Puedo hablar con usted en otro momento?», pregunté. La mujer dudó. Luego sacó un papel pequeño, escribió un número y me lo deslizó por el mostrador. «Llámeme esta noche», dijo. «Pero no desde un número que tenga relación con la familia Montoya». Guardé el papel. Salí a la calle. El sol estaba en lo más alto del cielo, pero yo sentía frío. Arnoldo había enviado un abogado a revisar ese registro antes de morir, lo que significaba que el patriarca sabía exactamente lo que su hijo había hecho. Y aún así, había muerto sin decirme nada directamente. Pero me había dejado algo. Algo que no estaba en el testamento. Llegué a la notaría principal 15 minutos antes de las 4. Entré por la puerta lateral, como me habían indicado. Una mujer mayor, de pelo blanco recogido en un moño apretado, me estaba esperando en un pasillo angosto. «¿Señora Marcela?», dijo. «Sí, yo soy Clemencia. Fui la secretaria del señor Arnoldo durante 22 años. Me extendió la mano. Se la estreché. «Acompáñeme», dijo. Me llevó a una oficina pequeña en la parte de atrás, sin ventanas, con un escritorio viejo y 2 sillas. Sobre el escritorio había un sobre sellado con cinta roja y mi nombre escrito a mano. Era la letra de Arnoldo. La conocía. Había visto esa letra en tarjetas de Navidad, en notas breves que a veces dejaba en la mesa cuando nos visitaba. Él me lo entregó hace 3 semanas, dijo Clemencia. Me dijo que si algo le pasaba, yo debía hacérselo llegar a Pasontitzos, sí. Usted, personalmente. No a través de los abogados. No a través de la familia. A usted directamente. ¿Usted sabe qué hay adentro? «Sé algo», respondió. «El señor Arnoldo me dijo que usted iba a necesitar esto para defenderse». Sus palabras exactas fueron: «Clemencia, mi hijo cometió un error que yo no voy a poder perdonarle. Y Marcela va a necesitar esto para no quedar en la calle». Me quedé en silencio un momento. Arnoldo nunca había sido un hombre tierno. Pero esas palabras, pronunciadas por una mujer que lo había conocido durante más de 2 décadas, me cayeron encima con todo su peso. «¿Cuándo empezó a sospechar?», pregunté. «Yo creo que lo sabía desde hace años», respondió Clemencia. «Pero lo confirmó cuando revisó los movimientos de las cuentas del negocio. Hace como 1 año más o menos, me pidió que consiguiera el contacto de un investigador privado. Yo lo conseguí. No sé exactamente lo que encontró ese investigador, pero después de recibirlo, el señor Arnoldo estuvo 3 días sin salir de su cuarto. 3 días. Ese hombre orgulloso, de voz pesada y mirada que ocupaba los cuartos, estuvo 3 días encerrado, digiriendo lo que su propio hijo había construido en secreto. Y nunca confrontó a Rodrigo». Clemencia frunció los labios. «Lo llamó una vez. Yo estaba en la sala, no escuché todo. Pero sí escuché cuando el señor Arnoldo levantó la voz y dijo: «Lo que estás haciendo con los papeles de esa mujer es una cobardía. Y no te voy a dejar salirte con la tuya». El sobre seguía sobre el escritorio con mi nombre escrito a mano. Lo tomé. Lo abrí. Adentro había 4 cosas. La primera era una carta manuscrita de Arnoldo. 3 páginas. Letra apretada, temblorosa en los últimos renglones, como suele pasar cuando una mano vieja escribe algo que le cuesta mucho. La segunda era una copia de un informe. 7 páginas. Membrete de una empresa de investigaciones privadas. Fechas, registros, fotografías, movimientos bancarios. La tercera era la copia de un documento legal.
Una modificación al testamento original, firmada y sellada, con fecha de hace 2 meses. La cuarta era una tarjeta de presentación de un abogado con una nota al respaldo escrita por Arnoldo. Ella ya sabe todo. Confíe en Marcela. Leí la carta primero. No voy a repetir todo lo que decía. Hay cosas que pertenecen al silencio. Pero sí voy a decir esto. Arnoldo me pedía perdón. No por lo que su hijo había hecho, sino por haberlo visto crecer y no haber entendido antes en qué clase de hombre se estaba convirtiendo, por haber valorado la apariencia de una familia unida más de lo que me había valorado a mí. Escribió: «Usted fue siempre la más honesta en esta familia, y la honestidad en una familia como la mía es el lujo que nadie supo proteger». No lloré mientras leía eso, pero se me cerró la garganta de una manera que todavía recuerdo. El informe del investigador era brutal en su precisión. Rodrigo llevaba 22 años manteniendo 2 vidas paralelas. No era solo un segundo matrimonio. Era una segunda casa, una segunda cuenta bancaria alimentada con fondos desviados del negocio familiar. Una segunda identidad construida con documentos que habían pasado por al menos 2 notarías corruptas. Diana Lucía Pereira no sabía que yo existía. Eso lo decía el informe con claridad. Ella creía que era la única esposa. Le habían presentado a Rodrigo como un hombre separado de una relación anterior, sin hijos en común. Sin hijos. Rodrigo me había borrado a mí. Pero también había borrado a nuestros hijos. Eso fue lo que me quitó el frío y me puso algo diferente adentro. Algo que no era rabia exactamente. Era más parecido a una determinación que ocupa todo el espacio donde antes vivía el miedo. Mis hijos no existían en su segunda vida, y yo llevaba 31 años sin saber que me habían convertido en un fantasma. El asunto de los fondos era igualmente claro. En los 270 informe, el negocio familiar, que Arnoldo había construido durante 50 años, tenía 3 socios. El propio Arnoldo, Rodrigo, y una empresa holding, registrada a nombre de un primo que hacía años vivía en el exterior. En los últimos 8 años, Rodrigo había redirigido sistemáticamente utilidades hacia cuentas vinculadas a esa empresa holding. Pequeñas cantidades al principio. Luego, más grandes. El investigador calculaba que el monto total desviado superaba lo que cualquiera de nosotros habría imaginado. Y el plan era el siguiente, según concluía el informe, con la muerte de Arnoldo. Si Rodrigo lograba que yo quedara fuera del registro como cónyuge legítima, la parte de la herencia que me correspondía como nuera y como administradora del patrimonio familiar pasaría automáticamente a Diana Lucía, quien, por supuesto, no haría preguntas, porque no sabía lo suficiente para hacerlas, y el negocio, con los fondos ya desviados, quedaría bajo el control total de 766. Rodrigo sin que nadie pudiera reclamar nada. Yo no era solo una esposa engañada. Yo era el último obstáculo legal en un plan que llevaba años en construcción. Por eso los documentos tenían que borrarme. Por eso los 2 dígitos. Por eso el 14 de marzo con otra mujer. Clemencia me miraba desde el otro lado del escritorio mientras yo terminaba de leer. «¿Está bien?», me preguntó. «No», respondí, «pero voy a estarlo». Doblé los documentos con cuidado. Los volví a meter en el sobre. Guardé la tarjeta del abogado en el bolsillo interior del bolso, donde guardo las cosas que no puedo perder. «El señor Arnoldo hizo algo más», dijo Clemencia, antes de que yo me levantara. «Algo que no está en esos papeles». La miré. «¿Qué hizo?». Clemencia juntó las manos sobre el escritorio. 2 semanas antes de morir, fue personalmente al registro civil con ese abogado, con los documentos del investigador. Dejó una denuncia formal por falsedad en documento público a nombre de su hijo. El silencio duró un segundo. «¿Y?», dije. «La denuncia está radicada. Tiene número. Tiene fecha. Tiene firma del señor Arnoldo como denunciante. ¿Rodrigo lo sabe? No creo, porque si lo supiera, no habría llegado tan tranquilo a la lectura del testamento». Respiré despacio. Arnoldo, ese hombre difícil de querer y imposible de ignorar,
Había usado sus últimas semanas de vida para construir el andamiaje legal que yo iba a necesitar. No me lo había dicho en persona. Quizás no pudo. Quizás no supo cómo. Pero lo había dejado todo ordenado. Para mí, me levanté de la silla. Le extendí la mano a Clemencia. «Gracias», dije. Ella me apretó la mano con las dos suyas. «El señor Arnoldo me dijo una cosa más», dijo Clemencia. «Me dijo que usted no iba a necesitar que nadie peleara por usted. Que usted sola ibais a saber qué hacer». Asentí. Salí por la puerta lateral. La tarde estaba cayendo sobre la ciudad con esa luz naranja que hace que todo parezca más tranquilo de lo que realmente está. Caminé hasta el carro. Me senté. Puse las manos sobre el volante. Y entonces sonó mi teléfono. Era Valentina, mi hija mayor. «Mamá», dijo con una voz que yo no le había escuchado desde que era niña. «Rodrigo vino a Tati a hablar conmigo. Me dijo cosas. Mamá, ¿qué está pasando?» Cerré los ojos un segundo. «¿Dónde estás ahora?», pregunté. «En mi casa». «No abras la puerta si hay nadie más esta noche. Mañana temprano nos vemos». «Mamá», me asusté. «Lo sé», dije. «Pero escúchame bien. No te va a pasar nada. Yo tengo todo lo que necesitamos». Colgué. Y en el silencio del carro, con el sobre de Arnoldo en el bolso, y la denuncia radicada, y los 2 dígitos todavía girando en mi cabeza, por primera vez en 2 días, sentí algo parecido al suelo firme debajo de los pies. Rodrigo había cometido el error que cometen todos los hombres que subestiman a las mujeres que deciden callar. Creyó que mi silencio era debilidad. No entendió que era método. Esa noche no dormí en nuestra cama. Me instalé en el cuarto de costura. Ese cuarto pequeño al fondo del pasillo que durante años había sido mi espacio. El único lugar de la casa donde Rodrigo nunca entraba, porque no había nada que le interesara ahí. Solo mi máquina de coser, cajas con tela, una silla vieja y una lámpara de luz amarilla. Era el único cuarto donde yo podía pensar sin sentir su presencia. Puse el sobre de Arnoldo sobre la mesa. Saqué los documentos. Los organicé en orden. Primero la carta. Luego el informe. Luego la modificación al testamento. Luego la tarjeta del abogado. Leí el informe por segunda vez, más despacio, subrayando fechas con un lápiz. El investigador había documentado los movimientos bancarios con una precisión que me resultó casi dolorosa. 8 años de desvíos. 8 años de cantidades que crecían gradualmente, como quien sube el volumen de la música tan despacio que nadie nota cuando se volvió insoportable. Había algo más en el informe que no había procesado bien la primera vez. Una página con el historial de propiedades. Rodrigo tenía registradas a su nombre 4 propiedades que yo no conocía. No en nuestra ciudad. En otra región, a 400 kilómetros de distancia. Un apartamento, 2 locales comerciales, un terreno. Todo adquirido en los últimos 6 años. Todo pagado en efectivo o mediante transferencias desde la cuenta del negocio. Me quedé mirando esa página durante un tiempo largo. 31 años compartiendo una cama con un hombre. 31 años creyendo que sabía la forma de su vida. Y resulta que había una versión entera de ese hombre que había existido en paralelo, a 400 kilómetros, comprando terrenos con el dinero del negocio de su padre. Eso no era una aventura. Eso no era una debilidad humana. Eso era arquitectura. Alguien había diseñado esa vida con planos y materiales y años de trabajo sostenido. Y yo había dormido junto a ese arquitecto sin saberlo. A las 2 de la madrugada escuché la puerta principal. Rodrigo había vuelto. Me quedé quieta en la silla. Escuché sus pasos en el corredor. El sonido del refrigerador abriéndose y cerrándose. El televisor encendiéndose por unos minutos. Luego, apagándose. Pasos hacia el dormitorio. Silencio. No vino a buscarme. No llamó mi nombre. No golpeó la puerta del cuarto de costura. Eso me dijo algo importante. Un hombre culpable que quiere calmar las cosas viene a buscar a su mujer en la madrugada. Inventa explicaciones. Construye versiones suavizadas de la verdad.
Un hombre que sabe que el tiempo se le acaba y todavía cree que tiene el control. No se molesta. Rodrigo creía que todavía controlaba la situación. Eso era un error que yo no iba a corregirle. Guardé los documentos en el sobre. Guardé el sobre en el fondo de una caja de retazos de tela, debajo de una manta vieja, y me acosté en la silla con un chal encima. No dormí. Bien, pero dormí. Al día siguiente salí temprano, antes de que Rodrigo se levantara. Fui a ver a Valentina. Mi hija mayor tiene 44 años y una vida que construyó sola, con trabajo y cabezonería, igual que yo, pero con más suerte en algunas cosas. Vive en un apartamento pequeño que huele a café y a plantas. Cuando abrió la puerta tenía los ojos hinchados de una noche mala. Me abrazó sin decir nada. Nos quedamos así un momento. Luego entré. Nos sentamos en su cocina. Le conté todo. No todo de golpe, con orden, con las fechas que había subrayado, con los documentos que había fotografiado antes de guardarlos. Valentina escuchó sin interrumpir. Eso es algo que aprendió de mí. Escuchar hasta el final antes de hablar. Cuando terminé, ella se quedó en silencio un momento largo. «¿Y nosotros no existíamos en esa otra vida?», dijo finalmente. «¿No? ¿Él nos borró también a nosotros?». Sí, Valentina asintió muy despacio, con una expresión que yo reconocí porque es la misma que pongo yo cuando algo me duele tanto que el cuerpo decide procesarlo en frío para no romperse. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó. «Por ahora nada. Solo que sepas lo que está pasando y que no hables con tu padre hasta que yo te diga». «¿Qué dijo exactamente cuando vino ayer?». «Me dijo que tú estabas confundida, que había un problema legal con unos papeles, pero que era un error administrativo, que todo se iba a resolver». Valentina apretó la taza de café entre las manos. «Me pidió que hablara contigo, que te convenciera de no complicar las cosas. Eso era exactamente lo que yo esperaba que hiciera». «¿Y qué le dijiste tú?». «Le dije que primero iba a ti a hablar contigo». Asentí. «Hiciste bien». Antes de irme, Valentina me preguntó una cosa más. «¿El abuelo lo sabía?». «Sí», respondí, y lo estaba manejando a su manera. Ella asimiló eso. Luego dijo, con una voz baja que tenía algo de dolor y algo de respeto: «Entonces no nos dejó completamente solos». «No», dije, «no nos dejó solos. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí todavía aprendiendo a decir basta». Esa tarde llamé al abogado cuya tarjeta Arnoldo me había dejado. Se llamaba Dr. Efrén Castaño. Voz tranquila, palabras precisas. El tipo de abogado que no usa más palabras de las necesarias, porque sabe que las palabras extra cuestan tiempo, y el tiempo cuesta dinero. «Señora Marcela», dijo cuando se identificó. «La estaba esperando. ¿Cuánto sabe usted?». «Todo lo que el señor Arnoldo me explicó y lo que el investigador documentó. Yo fui el abogado que lo acompañó al registro civil a radicar la denuncia». «¿Cuál es nuestra posición legal?». Hubo una pausa breve. «Buena», respondió. «Mejor de lo que usted probablemente cree. El matrimonio de su esposo con Intocentes, la señora Pereira, fue registrado con documentación que presenta irregularidades verificables. El notario de origen de ese registro ya está siendo investigado por la Superintendencia de Notariado por otros casos similares. Eso debilita significativamente la validez de ese matrimonio. Y el mío, el suyo es el registro original, anterior, con documentación legítima. En términos legales, usted es la esposa». Respiré. «¿Y la herencia?». «Ahí es donde se pone interesante», dijo el doctor Castaño. «¿Usted leyó la modificación al testamento que el señor Arnoldo incluyó en el sobre?». «La leí, pero no la entendí completamente». «Se la explico. 2 meses antes de morir, el señor Arnoldo hizo una modificación específica al testamento original. En esa modificación estableció un fideicomiso, un fondo separado, administrado por una entidad independiente, que no puede ser tocado por ningún heredero directo mientras existan procesos legales pendientes relacionados con irregularidades en documentos familiares.
¿Eso significa que nadie puede tocar ese dinero ahora? Exactamente eso. Ni Rodrigo, ni usted, ni ningún otro heredero. El fideicomiso queda congelado hasta que los procesos se resuelvan. Y dado que la denuncia ya está radicada, esos procesos pueden tardar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Meses. Posiblemente más de un año. Procesé eso en silencio. Arnoldo no solo había dejado evidencia, había congelado el tablero entero. Había hecho imposible que Rodrigo se saliera con la suya rápidamente. Había comprado tiempo. Para mí. Doctor Castaño, dije. Rodrigo sabe lo del fideicomiso. Lo supo cuando el notario lo mencionó en la lectura del testamento. Que usted se fue antes de que llegáramos a esa parte. Entonces Rodrigo sí sabía. Ya sabía que el plan no había salido como esperaba. Por eso había vuelto a la casa esa noche. Por eso había ido a Fekete a hablar con Valentina. No estaba intentando salvar el matrimonio. Estaba intentando salvar el dinero. ¿Qué necesito hacer ahora?, pregunté. Necesito que venga a mi oficina mañana con todos los documentos que tenga. Acta de matrimonio, documentos de identidad, cualquier evidencia bancaria que haya reunido por su cuenta. Vamos a construir la denuncia complementaria a la que ya radicó el señor Arnoldo y la señora Pereira. Ella está siendo notificada de algo. Todavía no, pero en algún momento del proceso tendrá que serlo. Ella también es una víctima en esto, señora Marcela. Eso ya lo sabía. Pero escucharlo confirmado por el abogado le puso un peso diferente a la situación. 2 mujeres. 2 vidas paralelas. Ninguna de las dos sabía de la otra. Y un solo hombre que había construido esa geometría imposible con la frialdad de quien cree que nunca va a tener que rendir cuentas. Esa noche Rodrigo me buscó. Golpeó la puerta del cuarto de costura con 3 golpes pausados. Su forma de llamar cuando quería parecer razonable. «Marcela, necesitamos hablar». Abrí la puerta. Me recosté en el marco con los brazos cruzados. Él tenía cara de hombre que había ensayado lo que iba a decir. «Lo que pasó en el despacho del notario fue un malentendido», empezó. «Rodrigo, déjame terminar. Los documentos de Diana tienen un problema de origen. Hay notarías en este país que registran cosas que no deberían. Yo fui víctima de una situación que se salió de control y que nunca quise que llegara a este punto. Lo miré de verdad, de la manera en que no lo había mirado en años, porque había aprendido a mirar a través de él sin verlo. ¿Cuántos años llevas con ella?, pregunté. Eso no es relevante ahora mismo. Para mí lo es. Él ajustó la mandíbula. 22 años. Dije yo antes de que él respondiera. Lo sé, Rodrigo. Sé lo del apartamento. Sé lo de los locales comerciales. Sé lo del terreno. Sé lo de las cuentas. Sé exactamente de dónde salió ese dinero. El color de su cara cambió. No de golpe. Gradualmente. Como cuando una luz se va apagando. Como tu padre fue un hombre más honesto que tú, dije. Y más inteligente de lo que creías. Silencio. Un silencio que duró lo suficiente para que yo viera el momento exacto en que Rodrigo entendió que había perdido. No el dinero todavía. No legalmente. Pero sí el elemento que lo hacía todo posible. La ventaja de la información. Yo ya sabía tanto como él. Probablemente más. «Marcela», dijo con una voz que intentó ser conciliatoria y sonó desesperada. «Podemos resolver esto entre nosotros. Sin abogados. Sin procesos. Hay suficiente para todos». «No es una negociación», respondí. «Todo se puede negociar. No esto». Lo miré una vez más. Esa última vez con algo parecido a la tristeza, porque incluso cuando uno sabe exactamente lo que alguien es, siempre hay una parte que extraña lo que uno creyó que era. «Mañana voy a ver a un abogado», dije. «Te recomiendo que tú también veas al tuyo». Cerré la puerta. Escuché sus pasos alejarse por el corredor. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse. Me senté de nuevo en la silla. Puse las manos sobre las rodillas. Afuera, en algún lugar de la ciudad, Diana Lucía Pereira todavía no sabía que el mundo en el que creía vivir no existía, y yo
que llevaba 2 días sabiendo que me habían convertido en un fantasma, empezaba lentamente a recuperar mi propio contorno. No era felicidad lo que sentía. Era algo más honesto que eso. Era la sensación de pisar terreno propio, después de años caminando sobre suelo que no era mío. Pero esa noche, justo cuando estaba apagando la lámpara, escuché algo. No eran los pasos de Rodrigo. Era la puerta principal. Alguien había entrado a la casa. Y Rodrigo, desde el dormitorio, no dijo nada. Lo esperaba. Me quedé quieta en la oscuridad del cuarto de costura. Escuché voces. 2 voces. Rodrigo y alguien más. Un hombre, por el tono. Hablaban bajo, con esa deliberada discreción de quien sabe que no debería estar teniendo esa conversación en ese lugar y a esa hora. Me acerqué a la puerta despacio. La abrí 1 centímetro. Desde el pasillo podía ver la luz del comedor encendida. Las voces llegaban más claras ahora. No puede tener esos documentos. Eso no era parte del acuerdo. Era una voz que no reconocí de inmediato. Grave. Con una cadencia particular. Como de alguien acostumbrado a hablar en espacios formales. Yo no sabía que el viejo había contratado a alguien, respondió Rodrigo, y en su voz había algo que raramente le había escuchado, algo parecido al miedo. Pues debiste haberlo sabido. Para eso te avisamos cuando empezó a hacer preguntas. Me avisaron tarde. No te avisamos tarde. Tú no quisiste actuar. Silencio. ¿Qué hay en ese sobre?, preguntó la voz desconocida. No lo sé exactamente. Clemencia se lo entregó antes de que yo pudiera interceptarlo. ¿Cuánto sabe ella? Una pausa. Lo suficiente para ser un problema. Se me cerró el estómago. Estaban hablando de mí. No con la indiferencia de quien descarta a alguien sin importancia. Con la concentración de quien evalúa un obstáculo que necesita ser removido. Retrocedí un paso, sin hacer ruido. Fui hasta la mesa. Tomé el teléfono. Lo puse en silencio. Pensé en llamar a alguien. A Valentina. Al doctor Castaño. Pero si marcaba y la pantalla iluminaba el cuarto, si hacía cualquier ruido, perdía la única ventaja que tenía en ese momento. Saber sin que supieran que sabía. Así que escuché. La conversación duró 22 minutos. Los conté después, revisando el registro de llamadas de mi teléfono, porque en algún momento tuve el instinto de marcar a Valentina y dejar la llamada abierta sin hablar, para que quedara grabado. No sé si fue claridad o suerte, probablemente las 2 cosas. Lo que escuché en esos 22 minutos fue esto. El hombre que había entrado a la casa se llamaba, según lo que Rodrigo dijo en un momento, Gustavo. Sin apellido, sin más identificación. Gustavo estaba vinculado a la notaría donde se había registrado el matrimonio de Rodrigo con Diana. No como empleado, como algo más difícil de nombrar. Alguien que facilitaba ciertas operaciones a cambio de ciertos beneficios. El acuerdo original había sido simple. Registrar el segundo matrimonio con documentación que pareciera legítima. Suficientemente legítima para resistir una revisión superficial. No una investigación profunda. El problema era que Arnoldo había contratado una investigación profunda, y ahora esa investigación estaba en mis manos. Necesitas recuperar esos documentos, dijo Gustavo. No puedo entrar al cuarto de ella en la noche. No te estoy pidiendo que entres en la noche. Te estoy pidiendo que lo resuelvas antes de que ella llegue al abogado. ¿Y cómo se supone que haga eso? Convéncela. Págale. Lo que sea. Pero esos documentos no pueden llegar a un proceso legal. Ella no va a aceptar dinero. Todo el mundo acepta dinero, Rodrigo. Marcela no. Hubo una pausa. Entonces tienes un problema más serio de lo que creías, dijo Gustavo. Los pasos se movieron hacia la entrada. La puerta principal se abrió y se cerró. Rodrigo se quedó solo en el comedor. Lo escuché durante un rato. El sonido de un vaso. Algo líquido siendo servido. Una silla moviéndose. Y luego nada. Esperé 40 minutos antes de moverme. Cuando estuve segura de que Rodrigo estaba en el dormitorio, abrí el cuarto de costura. Caminé al baño del pasillo y cerré la puerta con seguro. Abrí la llamada que había dejado activa con el teléfono de Valentina. «Mami»,
Su voz sonó asustada al otro lado. «Estoy bien», susurré. «¿Estabas escuchando?» «Sí. Grabé todo desde aquí», respiré. «Bien, guárdalo. No lo borres. Mañana temprano, antes de las 8, llama al doctor Castaño y dile que tenemos audio de una conversación que menciona la notaría y a alguien llamado Gustavo. Él va a entender. ¿Y tú? ¿Estás segura ahí?» «Por ahora sí. Rodrigo no va a hacer nada esta noche. Todavía cree que puede convencerme. Y si no estás segura, entonces llamo yo primero». Colgué. Me miré en el espejo del baño un momento. Una mujer de 62 años con el pelo sin peinar y ojeras de 2 noches malas, pero con los ojos despiertos. Con los ojos completamente despiertos. A la mañana siguiente salí de la casa a las 7. Rodrigo dormía todavía. O hacía que dormía. No importaba. Fui directamente a la oficina del doctor Castaño con el sobre de Arnoldo, las fotografías de los documentos del archivo municipal y el número de la llamada grabada que Valentina me había enviado por mensaje en la madrugada. El doctor Castaño escuchó el audio 2 veces. Luego se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y dijo: «Señora Marcela, ¿usted entiende lo que tiene aquí? Tengo a un hombre vinculado a la notaría admitiendo que el registro del segundo matrimonio fue una operación deliberada. No solo eso, tiene a ese hombre solicitando activamente que usted no llegue a un proceso legal. Eso es obstrucción, y dependiendo de cómo lo mire un fiscal, puede ser algo más. ¿Qué hacemos con eso? Lo agregamos a la denuncia que radicó el señor Arnoldo y pedimos medidas cautelares inmediatas. ¿Qué significa eso en términos prácticos?» El doctor Castaño volvió a ponerse los lentes. «Significa que antes de que termine la semana, Rodrigo va a ser notificado formalmente de que hay un proceso penal abierto en su contra y que cualquier movimiento de activos durante ese proceso puede constituir un delito adicional. ¿Y el fideicomiso? El fideicomiso queda protegido por la denuncia original de su suegro. Nadie puede tocarlo, ni Rodrigo, ni Diana Pereira, ni usted misma, hasta que el proceso se resuelva. ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Todo esto? No le voy a mentir. Puede ser largo. Estos procesos en los que están involucradas notarías y documentos falsificados tienden a tener muchas capas. Pero la posición de usted es sólida. Tiene el matrimonio original. Tiene la denuncia de Arnoldo. Tiene el audio. Tiene el informe del investigador. Asentí. ¿Hay algo que Rodrigo pueda hacer para revertir esto? Podría intentar impugnar la validez del audio. Podría argumentar que fue grabado sin consentimiento. Pero el contenido es tan específico que cualquier impugnación solo va a llamar más atención sobre los hechos que describe. Me quedé en silencio un momento. Doctor Castaño, hay algo que no he preguntado todavía y que necesito saber. Dígame, la señora Pereira. Diana, ¿en qué posición queda ella cuando todo esto salga a la luz? El abogado cruzó las manos sobre el escritorio. En la posición de una víctima. Si lo que dice el informe es correcto, ella desconocía la existencia de usted. Fue engañada igual que usted, aunque de una manera diferente. Legalmente, su matrimonio con Rodrigo quedará anulado, pero eso no significa que ella no tenga derechos sobre otros aspectos. Eso dependerá de lo que ella decida hacer cuando sepa la verdad. ¿Alguien va a decirle? El proceso lo hará inevitable. Pero si usted quiere, puede haber una manera de que lo sepa de una forma más digna que a través de una notificación judicial. Pensé en eso, en Diana Lucía Pereira con su traje gris y su cadena de oro, sentada en ese despacho creyendo que era la única, creyendo lo que yo había creído durante 31 años. Déjeme pensar en eso, dije. Salí de la oficina del doctor Castaño pasadas las 11 de la mañana. Valentina me esperaba afuera, apoyada en su carro con 2 cafés en la mano. Me dio uno sin decir nada. Caminamos media cuadra en silencio antes de que ella hablara. «¿Cómo te sientes?» «Extraño», respondí. «Como cuando llevas tanto tiempo, cargando algo pesado que cuando lo sueltas, no sabes bien qué hacer con las manos». Ella asintió. «¿Y papá?» «Tu padre tiene un proceso legal encima que él todavía no sabe que existe.
En algún momento de esta semana va a recibir una notificación y va a entender la magnitud de lo que hizo. ¿Tú quieres hablar con él? No ahora. Quizás nunca. Eso todavía no lo sé. Valentina tomó un sorbo de café. Miró la calle. El abuelo te quería más de lo que te dejaba ver, dijo. Sí. ¿Por qué crees que nunca lo dijo directamente? Pensé en Arnoldo, en sus ojos pesados, en esa cortesía distante, en la pregunta que me había hecho sobre el negocio de Rodrigo 8 meses antes. Creo que era un hombre que no sabía cómo decir ciertas cosas en voz alta. Respondí. Pero sí sabía cómo dejarlas escritas. Valentina sonrió. Una sonrisa pequeña y triste. Como testamento. Dijo. Como testamento. Confirmé. Esa tarde ocurrió algo que no había anticipado. Sonó el teléfono. Número desconocido. Lo dudé un segundo. Luego contesté. ¿Señora Marcela Fuentes? Sí, habla Diana Pereira. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de esos días. No era el silencio del miedo ni el de la rabia. Era el silencio de dos mujeres que de repente se encuentran en el mismo lado de algo que ninguna eligió. ¿Cómo consiguió mi número? Pregunté. El notario. Le pregunté si podía facilitármelo. Le expliqué que necesitaba hablar con usted, antes de que todo esto se volviera algo que no pudiéramos controlar ninguna de las dos. Caminé hasta la ventana. Miré la calle de abajo. ¿Qué quiere decirme? Quiero decirle que yo no sabía. Su voz era firme, pero había algo debajo de esa firmeza que reconocí inmediatamente, porque era lo mismo que yo había sentido 2 días antes en ese despacho. Quiero que usted lo sepa. No era parte de ningún plan. Yo creía que Rodrigo era un hombre separado. Así me lo presentaron. Así me lo describió él durante 22 años. Lo sé. Dije. Pausa. ¿Lo sabe? Tengo el informe de un investigador privado que mi suegro contrató. En él queda muy claro que usted desconocía mi existencia. Otro silencio. Más largo esta vez. ¿Su suegro contrató un investigador? Dijo Diana, con una voz que ahora tenía algo de incredulidad. Arnoldo sospechó. Investigó. Y dejó todo documentado antes de morir. Escuché algo del otro lado. No estoy segura si fue un llanto contenido o simplemente una respiración larga y difícil. Entonces el viejo lo sabía. Dijo Diana finalmente. Sí. ¿Y aún así no dijo nada antes de morir? Lo dijo de la única manera que sabía. Con documentos y un abogado. Diana tardó en responder. Señora Marcela, dijo. Yo no quiero pelear con usted por nada. No el dinero, no las propiedades, nada. Yo solo quiero entender qué clase de vida estuve viviendo estos años. La miré desde mi dosietes, adentro de mí misma, a esa mujer que no podía ver, pero que sentía completamente real, al otro lado del teléfono. Eso, dije, es exactamente lo mismo que yo quiero entender. Hubo una pausa y luego Diana dijo algo que no esperaba. ¿Podríamos vernos? Lo pensé 3 segundos. Sí, respondí, pero no esta semana. Déjeme unos días. Entiendo. Y Diana, agregué antes de colgar. ¿Sí? Lo que les hicieron a usted también fue una injusticia. Eso no se me olvida. Colgué. Me quedé parada junto a la ventana con el teléfono en la mano. Afuera la ciudad seguía con su ruido habitual. Carros, voces, el sonido de algo que se cae y se rompe en algún lugar que no puedo ver. Pensé en Arnoldo, en Clemencia, en el doctor Castaño, en Valentina esperándome con café en la calle. Pensé en todos los que, sin que yo lo supiera, habían estado de mi lado. Y pensé en los 31 años que había pasado sintiéndome sola dentro de mi propio matrimonio, sin entender que la soledad no era un defecto mío. Era el resultado de vivir junto a alguien que nunca había decidido verdaderamente estar. Esa noche volví a la casa. Rodrigo estaba en el comedor. Me miró entrar. «Necesito hablar contigo», dijo. «Ya lo sé», respondí. Me senté frente a él. Y en ese momento sonó su teléfono. Lo miró. Su cara cambió completamente. Era la notificación del proceso legal. Había llegado antes de lo que el doctor Castaño había estimado. Rodrigo levantó los ojos del teléfono y me miró con una expresión que nunca antes le había visto. No era rabia. No era negación.
Era el principio de algo que los hombres como él tardan mucho en reconocer: la cuenta. Rodrigo dejó el teléfono sobre la mesa con un cuidado exagerado, como quien pone algo frágil sobre una superficie que no es de fiar. Me miró. Yo lo miré. Durante 31 años había aprendido a leer su silencio. Sabía cuándo era el silencio de un hombre que piensa, cuándo era el de uno que espera, cuándo era el de uno que miente mientras organiza las palabras. Este era diferente a todos esos. Este era el silencio de un hombre que por primera vez no tenía el libreto. ¿Cuándo lo presentaste?, preguntó. El proceso lo inició tu padre antes de morir, respondí. Yo solo aporté lo que encontré después. Eso lo golpeó de una manera que ninguna acusación directa mía hubiera logrado. Porque venía de su padre. Porque venía de Arnoldo, que era el único juicio que Rodrigo había respetado, aunque nunca lo admitiera. Mi padre no entendía todo el panorama. Tu padre entendía exactamente el panorama. Por eso contrató al investigador. Por eso fue personalmente al registro civil. Por eso dejó el fideicomiso. Hice una pausa. Lo que tu padre no entendía, o quizás no quería entender, era cómo habías llegado a ser el hombre que eres. Rodrigo apretó la mandíbula. Marcela, hay cosas que son más complicadas de lo que parecen en un informe. ¿Cómo qué? El negocio estaba en problemas hace años. Mi padre no quería verlo. Yo tuve que tomar decisiones que él nunca hubiera aprobado. Esos movimientos de cuentas que aparecen en el informe no son lo que parecen. No son desvíos. Son inversiones que se hicieron de una manera poco ortodoxa porque no había otra opción. Lo miré durante un momento largo. Rodrigo, el doctor Castaño tiene el informe completo. Tiene los registros bancarios. Tiene el audio de la conversación que tuviste anoche con Gustavo. El color de su cara desapareció. ¿Qué audio? Dejé una llamada abierta con Valentina mientras ustedes hablaban en el comedor. Ella grabó todo desde su teléfono. El silencio que siguió fue el más largo de esa noche. Rodrigo se levantó de la silla. Caminó hasta la ventana. Puso las manos en el marco y miró hacia afuera, aunque no había nada que ver porque era de noche, y el vidrio solo devolvía su propio reflejo. No quería que llegara a esto, dijo con la espalda vuelta hacia mí. ¿A qué? ¿A que yo me enterara? ¿A que tu padre se enterara? ¿O a que hubiera consecuencias? No respondió. Porque si lo que lamentas es haber sido descubierto, eso no es arrepentimiento, Rodrigo. Eso es mala suerte. Se volvió a mirarme. Construí una vida, dijo. Y en su voz había algo que en otro contexto podría haber sonado como dolor genuino. Construí 2 vidas. Y en las 2 intenté... No, lo interrumpí. No vayas por ahí. No esta noche. Se quedó callado. Lo que hiciste no fue construir 2 vidas, dije. Fue destruir 2. La de Diana, que creyó en un hombre que no existía. Y la mía, que también creyó en un hombre que no existía. La diferencia es que yo estuve 31 años en esta casa y todavía me borraste de los papeles. Eso fue deliberado, calculado. Y llevaba años en marcha antes de que tu padre muriera. Rodrigo no dijo nada más. Me levanté de la silla. Mañana voy a hablar con el abogado sobre los términos de la separación. Te recomiendo que hagas lo mismo. Y te recomiendo que cooperes con el proceso legal en lugar de intentar obstaculizarlo. Porque obstaculizarlo solo va a sumar cargos. Caminé hacia el pasillo. Marcela. Me detuve. No me volteé. Siento que llegamos a esto. Lo pensé un momento. Esa frase. Lo que significaba y lo que no significaba. Yo también, dije. Y seguí caminando. Los días siguientes fueron una clase en lo que significa desmantelar una vida construida sobre documentos. El doctor Castaño era metódico. Cada mañana había una lista de cosas que hacer. Registros que verificar. Notarías que visitar. Declaraciones que firmar. Yo aprendí más sobre derecho familiar y derecho penal en esas 2 semanas que en 62 años de vida. Aprendí que un matrimonio puede ser simultáneamente válido e inválido, dependiendo de qué registro miras y en qué municipio estás parado. Aprendí
que los sistemas notariales tienen fisuras que gente como Gustavo lleva décadas aprendiendo a explotar. Aprendí que la burocracia que puede enterrarte es exactamente la misma que puede salvarte si sabes cómo usarla. Y aprendí algo que nadie me enseñó directamente, pero que fui entendiendo sola. Que la diferencia entre una mujer que sobrevive esto y una que no es la inteligencia, ni la valentía, ni la suerte. Es la disposición a quedarse sentada con la incomodidad de saber algo terrible y no reaccionar todavía. Aguantar el tiempo necesario para entender completamente antes de actuar. Eso es lo más difícil. Sentarse con el dolor sin dejar que el dolor decida por ti. A los 12 días de iniciado el proceso, Gustavo fue identificado formalmente. No voy a decir su apellido porque ese no es mi nombre que decir. Pero sí voy a decir que era una figura conocida en ciertos círculos notariales de la ciudad. Que el caso de Rodrigo no era el primero en el que aparecía su nombre. Que había al menos otras 2 familias que habían pasado por situaciones similares en los últimos 10 años. Y que cuando los investigadores fueron a buscarlo, ya no estaba en la ciudad. Eso complicó algunas cosas, pero según el doctor Castaño, no las cosas que importaban para mi caso. La validez de su matrimonio no depende de que capturen a Gustavo. Me explicó. Depende de los registros originales, de la antigüedad de su documentación y de la denuncia del señor Arnoldo. Todo eso está en orden. ¿Y Rodrigo? Rodrigo tiene 2 frentes. El civil, que es la nulidad del segundo matrimonio y la liquidación de la sociedad conyugal. Y el penal, que incluye la falsedad documental y los desvíos del negocio. El segundo frente puede tardar mucho más, pero el primero avanza bien. ¿Cuándo voy a poder saber con certeza cuál es mi situación legal? En semanas para lo conyugal, meses para lo patrimonial. Asentí. Semanas. Meses. Yo que llevaba 31 años, sin calcular el tiempo en esas unidades, ahora vivía dentro de ellas. A los 15 días me reuní con Diana. Nos encontramos en una cafetería neutral, un lugar que ninguna de las 2 conocía, en un barrio que no era el de ninguna. Llegué 5 minutos antes. Pedí agua. Esperé. Diana entró puntual, vestida de manera sencilla, sin la formalidad del traje gris del despacho. Pelo recogido. Cara sin mucho maquillaje. Parecía más pequeña que en el despacho. Eso me pasó a mí también en esos días. Como si el peso de entender la verdad redujera físicamente a las personas. Se sentó frente a mí. Nos miramos. Ninguna de las 2 habló durante unos segundos. Luego Diana dijo: «Gracias por venir». «Gracias por llamar», respondí. El café llegó solo para ella. Rodó entre sus manos sin que lo tomara. «Tengo 61 años», dijo Diana. Cuando empecé con Rodrigo tenía 38. Pensé que había encontrado al hombre con el que iba a envejecer. Yo tenía 31 cuando me casé con él. Dije. Pensé lo mismo. Silencio. «¿Usted lo amó?», me preguntó, y en la pregunta no había hostilidad. Solo la necesidad genuina de entender algo. Durante mucho tiempo creí que sí. Respondí. Ahora creo que amé la versión de él que él me permitió ver. Que no es lo mismo. Diana asintió lentamente. Yo también, dijo. La versión que me mostraba a mí era diferente, supongo. Pero igualmente construida. Un hombre con 2 máscaras, dije. Y ninguna cara real debajo. Lo dijimos casi al mismo tiempo. Y eso creó un momento extraño. No de complicidad exactamente, pero sí de reconocimiento. El reconocimiento de 2 personas que han estado mirando el mismo objeto desde lados opuestos y de repente se dan cuenta de que están describiendo lo mismo. «Tengo una hija», dijo Diana. «Tiene 19 años». Me detuve. «¿De Rodrigo?» «Sí», procesé eso en silencio. Una hija, 19 años. Lo que significaba que cuando nació, Rodrigo ya llevaba 12 años casado conmigo. ¿Ella sabe? Sabe que algo pasó. No todo. Todavía no sé cómo decírselo. ¿Rodrigo la reconoció legalmente? Sí. Está en el registro de nacimiento. Entonces tiene derechos en el proceso de herencia. Dije.
Diana levantó los ojos. Eso no me importa ahora mismo. A mí sí me importa. No porque quiera quitarle nada a su hija, sino porque si hay una niña de 19 años que es hija biológica de Rodrigo, tiene derechos que ningún proceso legal debería borrarle, independientemente de lo que su padre hizo. Diana me miró durante un momento largo. ¿Por qué le importa eso?, preguntó, con una voz que tenía algo de desconcierto genuino. Porque ella no eligió esto, respondí. Igual que mis hijos no eligieron esto. Igual que usted no eligió esto. Igual que yo no elegí esto. Diana bajó la vista así a su taza de café. Se lo voy a decir a mi abogado, dijo en voz baja. Bien, estuvimos en silencio un rato más. No era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que están procesando algo demasiado grande para caberles en una conversación. Antes de levantarnos, Diana me preguntó una cosa más. El señor Arnoldo. ¿Usted cree que él sabía de mi hija? Lo pensé. El informe del investigador era detallado. Dije. Si había algo que saber, estaba ahí. Y aún así dejó el fideicomiso protegido de una manera que podría incluirla. Eso me hizo pensar en Arnoldo de una manera nueva. En ese hombre difícil de querer que había pasado sus últimas semanas de vida construyendo una estructura legal, compleja y silenciosa. Arnoldo era un hombre que pensaba en generaciones. Dije finalmente. No creo que haya dejado ningún cabo suelto. Diana asintió. Se levantó. Se puso el bolso en el hombro. Señora Marcela, dijo, yo no soy su enemiga. Lo sé, respondí. Y usted sabe que yo tampoco soy la suya. Salió primero. Yo me quedé sentada unos minutos más con el vaso de agua entre las manos. Pensé en todas las conversaciones que nunca había tenido en 31 años. Todas las preguntas que no había hecho. Todas las respuestas que había aceptado sin cuestionar, porque era más cómodo que mirar de frente lo que no quería ver. No era culpa mía haber confiado. Pero sí era mi responsabilidad lo que hacía ahora con lo que sabía. A los 18 días de todo aquello, recibí una llamada del doctor Castaño. Señora Marcela, hay novedades en el proceso. Dígame, la Superintendencia de Notariado confirmó irregularidades en el registro del segundo matrimonio. Eso acelera la nulidad de ese documento, lo que significa que en términos legales, su matrimonio es el único válido. ¿Cuándo es oficial? Hay una resolución que se firma la próxima semana. Después de eso, Rodrigo queda formalmente como su esposo legal. Y el proceso de separación puede avanzar sobre terreno firme. Asentí. ¿Y el fideicomiso? El fideicomiso sigue activo. El abogado de la familia me confirmó esta mañana que hay una cláusula adicional que el señor Arnoldo incluyó y que todavía no habíamos visto completa. ¿Qué cláusula? Que si se comprueba que algún heredero directo intentó manipular los registros civiles o los documentos familiares en perjuicio de otro heredero, ese heredero pierde automáticamente su participación en el fideicomiso. Esa parte pasa al Fondo de Protección Familiar que Arnoldo también constituyó, un fondo que, entre sus beneficiarias designadas, la incluye a usted. Me quedé quieta. ¿Arnoldo me dejó como beneficiaria directa? Con nombre y número de documento. Firmado hace 3 meses. El teléfono pesó de una manera diferente en mi mano. Arnoldo lo había pensado todo. Cada paso, cada consecuencia, cada persona que podía quedar desprotegida. Ese hombre que nunca supo decirme directamente que me valoraba, había pasado sus últimos meses de vida construyendo, en silencio, la red que atraparía ya a su hijo y que me salvaría a mí. Esa noche, sola en el cuarto de costura, escribí en mi libreta. No era una lista de fechas ni de documentos. Era una carta que nunca ibas a enviar. Para Arnoldo. Escribí. Usted nunca me dijo que me veía, pero ahora entiendo que me vio siempre. Y que a veces las personas que más nos cuidan son las que menos saben decirlo con palabras. Cerré la libreta. Apagué la lámpara. Y por primera vez en 18 días, dormí de verdad. Sin escuchar pasos. Sin calcular riesgos. Sin ensayar respuestas para preguntas que todavía no habían llegado. Dormí como duerme una mujer que sabe
aunque todo siga siendo difícil, que está parada sobre terreno que nadie le puede quitar. La resolución llegó un martes. Un papel. Membrete oficial. Firma y sello. El matrimonio de Rodrigo Andrés Montoya. Fuentes con Diana Lucía Pereira Molina. Quedaba declarado nulo por falsedad en documento. Fecha público. El registro original, el nuestro, el del 14 de marzo de hacía 31 años, era el único matrimonio legalmente válido. Lo leí 2 veces. No sentí lo que pensé que ibas a Topí iba a sentir. No hubo alivio inmediato. No hubo satisfacción. Hubo algo más parecido al cansancio profundo de quien ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y de repente puede soltarlo. Pero los músculos todavía recuerdan el peso. Lo puse sobre la mesa del cuarto de costura junto a los demás documentos. Luego llamé a Valentina. «¿Ya llegó?», dije. Escuché su respiración al otro lado. «¿Cómo estás, mami?» «Rara», respondí honestamente. «Bien, pero rara. ¿Quieres que vaya?» «Esta noche no. Mañana». «¿Está él ahí?» Rodrigo se fue hace 5 días. Habló con su abogado y se instaló en algún lugar. No sé dónde y por ahora no necesito saberlo. Valentina guardó silencio un momento. «¿Sabes qué me preguntó Sebastián anoche?», dijo. Sebastián era su hijo. Mi nieto de 14 años. «¿Qué?», me preguntó si el abuelo Rodrigo era malo o si había tomado malas decisiones. Me dijo que en el colegio le enseñaron que no es lo mismo. Sonreí. Una sonrisa pequeña y cansada pero real. «¿Y qué le dijiste?». Le dije que a veces las personas toman tan malas decisiones durante tanto tiempo que al final es difícil separar las dos cosas. «Bien respondido». «Aprendí de ti», colgué. Me preparé un té. Me senté en la silla junto a la ventana del cuarto de costura y miré la calle de abajo. Era una tarde ordinaria. Gente caminando. Un perro que jalaba su correa. 2 niños con mochilas grandes disputándose algo que no alcanzaba a ver. La vida ordinaria siguiendo su curso completamente ajena a todo lo que había ocurrido dentro de este apartamento en los últimos 20 días. Eso también era una forma de consuelo. Al día siguiente fui al cementerio. No soy una persona que visita cementerios con frecuencia. No creo que los muertos escuchen de la manera en que nos gusta imaginar. Pero sí creo que hay cosas que uno necesita decir en voz alta, aunque nadie las escuche, simplemente para terminar de creérselas uno mismo. La tumba de Arnoldo era sencilla. Él lo había pedido así. Nada de mármoles elaborados ni inscripciones largas. Solo su nombre, sus fechas y una frase que había elegido él mismo y que yo leí por primera vez ese día. Lo que se construye con honestidad no necesita defensas. Me quedé parada frente a ella un rato largo. «Usted ganó», le dije en voz baja. No de la manera que hubiera querido, pero ganó. El viento movió unas hojas secas cerca de mis pies. «Yo también gané», agregué. «Aunque todavía estoy aprendiendo a saber qué hacer con eso». No dije más, pero sí estuve ahí parada unos minutos más, con las manos en los bolsillos y el sol de la tarde en la cara, pensando en ese hombre que nunca supo decirme directamente que me veía, pero que pasó sus últimas semanas de vida asegurándose de que nadie pudiera borrarme. Hay personas que te cuidan en silencio durante años y uno solo lo descubre cuando ya no están. Eso es una de las formas más extrañas y más profundas de la soledad. Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete. Y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. El proceso legal con Rodrigo tardó varios meses más. No voy a contarlo todo porque no es esa clase de historia. No es una historia de juzgados y sentencias. Es una historia de lo que ocurre dentro de una mujer cuando descubre que la vida que creyó tener no era completamente la que tenía y decide de todas formas seguir de pie. Pero sí voy a decir algunas cosas que importan. Rodrigo cooperó con el proceso más de lo que el doctor Castaño esperaba. No por arrepentimiento, creo, sino porque su abogado le explicó con suficiente claridad que no cooperar
solo multiplicaría los cargos. El audio de la conversación con Gustavo pesó mucho en esa decisión. Los desvíos del negocio quedaron documentados en su totalidad. El monto era significativo, suficientemente significativo para que la restitución, aunque parcial, representara una diferencia concreta en lo que el fideicomiso de Arnoldo podía hacer por las personas que él había designado. Entre esas personas estaba yo. Entre esas personas estaba también, después de un proceso legal separado que el doctor Castaño manejó con discreción y firmeza, la hija de Diana. Eso último no fue sencillo. Hubo conversaciones difíciles. Hubo momentos en que el proceso estuvo a punto de complicarse por resistencia de los otros herederos de la familia Montoya, primos y tíos que de repente aparecieron con opiniones sobre lo que Arnoldo había querido decir con cada cláusula. Pero el testamento era claro. Y Arnoldo había sido, hasta el final, un hombre de palabras precisas. Lo que escribió era lo que quería decir, sin interpretaciones, ni espacios para la conveniencia ajena. Diana y yo nos vimos 3 veces más durante ese periodo. No somos amigas. No creo que lleguemos a serlo. Hay demasiadas capas de historia complicada entre las dos, aunque ninguna de esas capas sea culpa de la otra. Pero sí hay algo que nos une que no tiene nombre exacto. Somos 2 mujeres que vivieron dentro de la misma mentira sin saberlo, que perdimos versiones de nosotras mismas creyendo en un hombre que nos construyó a cada una como si la otra no existiera. Eso crea un vínculo extraño, no de afecto necesariamente, sino de reconocimiento. En nuestra segunda reunión, Diana me trajo una fotografía. Era una foto de su hija. Una chica de cara abierta y ojos grandes que me miró desde el papel con una expresión completamente ajena a todo el peso que cargaba su historia. «Se llama Luciana», dijo Diana. Le conté todo hace 3 semanas. ¿Cómo lo tomó? Mejor de lo que esperaba. Y peor en algunos momentos. Diana dobló levemente la esquina de la fotografía entre sus dedos. Me preguntó si usted era mala persona. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no. Que usted era una mujer a la que le habían hecho algo injusto y que había respondido con más dignidad de la que la mayoría de personas podría. No supe qué decir ante eso. Me quedé en silencio un momento. Gracias, dije finalmente. Diana asintió. Ella quiere estudiar Derecho, agregó con una sonrisa pequeña que tenía algo de orgullo y algo de ironía. Dice que después de todo esto entiende por qué los documentos importan. Solté una carcajada. Breve, genuina, de las pocas que había tenido en esos meses. Diana también sonrió. Y en ese instante, por un segundo corto y extraño, las dos éramos solo 2 mujeres de más de 60 años riéndose de algo en una cafetería, sin el peso de todo lo que nos había traído hasta ahí. Hubo una última conversación con Rodrigo. Fue en el despacho del doctor Castaño, con los 2 abogados presentes, para firmar los documentos de la separación de bienes. Rodrigo llegó con un traje que yo conocía, uno gris oscuro que usaba para las reuniones importantes. Se había cortado el pelo. Se veía más delgado. Me miró cuando entré, pero no dijo nada. Yo tampoco. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa. Los abogados hablaron. Explicaron cada documento. Cada firma tenía su propósito y su consecuencia. Firmamos. Todo tomó 40 minutos. Al final, cuando los abogados salieron un momento para hacer copias, Rodrigo y yo nos quedamos solos en la sala por primera vez desde aquella noche en el comedor. Él miró la mesa. Yo miré la ventana. ¿Alguna vez fuiste feliz?, me preguntó, sin levantar los ojos. Lo pensé con honestidad. Sí, respondí. En momentos que ahora no sé si eran reales o si eran la versión de la realidad que tú me permitías ver. Pero, ¿en esos momentos? Sí, yo también, dijo. No sé si lo creí. No sé si importaba creerlo. Rodrigo, dije, lo que hiciste no fue solo engañarme a mí. Borraste a tus hijos de una vida entera. Les quitaste el derecho a conocer completamente a su padre. Él no respondió.
Eso no tiene reparación legal. Continué. Eso solo lo puedes reparar tú, si es que puedes. Eso ya no es mi problema. Los abogados volvieron con los documentos. Tomé mi copia. La guardé en el bolso. Me levanté. Me puse el abrigo. Antes de salir, sin voltearse, Rodrigo dijo: «Lo siento, Marcela». Me detuve en la puerta. No me volteé. «Lo sé», dije. Y salí. Han pasado varios meses desde ese día. No voy a decir que la vida volvió a ser lo que era. La vida nunca vuelve a ser lo que era. Eso es una ilusión que nos contamos para no tener que enfrentar que el tiempo es una sola dirección. Lo que puedo decir es esto. Sigo viviendo en la misma casa. La que era nuestra y ahora es completamente mía. La cambié por dentro despacio, sin prisa. Como se hacen las cosas cuando uno tiene tiempo y claridad. Pinté el dormitorio de un color diferente. Moví los muebles. Compré una planta que se llama como una flor que siempre quise tener y que Rodrigo decía que le daba alergia. No me da alergia a mí. Valentina viene a cenar los domingos. A veces trae a Sebastián, que ahora tiene 15 años y una curiosidad sobre el mundo que me da esperanza de maneras que no sé bien explicar. Mi hijo menor, que vive lejos, llamó cuando se enteró de todo. Esa fue una conversación que duró 3 horas y que no voy a describir porque hay dolores que son de la familia y no del público. Pero al final de esa llamada me dijo algo que guardé en la libreta del cuarto de costura. Me dijo: «Mamá, siempre fuiste la más fuerte de esa casa, solo que nadie te lo dijo». Clemencia me escribe a veces. Mensajes cortos, noticias pequeñas. En uno de ellos me contó que el doctor Castaño, en una reunión que tuvieron para cerrar algunos trámites del fideicomiso, le dijo que Arnoldo le había pedido que cuidara que yo estuviera bien, que esas habían sido sus palabras exactas. «Cuide que Marcela esté bien». Arnoldo Montoya Restrepo. 83 años. Cuerpo delgado y mirada pesada. Un hombre que no supo decir ciertas cosas en voz alta, pero que sí supo decirlas de todas las otras maneras posibles. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no me hubiera sentado a leer esos documentos con calma. Si hubiera gritado en ese despacho. Si hubiera llamado a alguien antes de pensar. Si hubiera dejado que el dolor decidiera por mí. Probablemente Rodrigo hubiera tenido tiempo de maniobrar. Probablemente los documentos del sobre de Arnoldo nunca hubieran llegado a mí a tiempo. Probablemente yo estaría hoy en una posición legal mucho más débil, peleando desde abajo contra un sistema que alguien había pasado años acomodando en mi contra. Pero no grité. Me senté. Pedí ver los documentos. Escuché. Anoté. Pensé antes de sentir. No porque sea una mujer fría, sino porque a los 62 años ya sé que el dolor no va a ningún lado. Que siempre está ahí cuando uno lo necesita procesar. Que no hay que apurarlo. Pero las oportunidades sí se van. Y esa era una que no podía perder. Hace 2 semanas recibí un mensaje de Luciana, la hija de Diana, la muchacha de cara abierta y ojos grandes que quiere estudiar Derecho. Me escribió desde el teléfono de su madre porque todavía no tenía mi contacto directo. Decía: «Señora Marcela, mi mamá me contó que usted fue la que insistió en que mis derechos quedaran protegidos en el proceso. Quiero que sepa que nunca lo voy a olvidar». Lo leí 3 veces. Luego le respondí: «Luciana, tú no elegiste nada de lo que pasó, pero tienes toda una vida para elegir qué hacer con lo que heredas de todo esto. Eso es más valioso que cualquier cosa que figure en un documento». No sé si fue la respuesta correcta. No sé si hay respuestas correctas para estas cosas. Pero era honesta. Y a esta altura de mi vida, la honestidad es lo único que sé ofrecer sin dudar. Esta es mi historia. No es la historia de una mujer que ganó todo. Es la historia de una mujer que perdió muchas cosas y descubrió que algunas de esas pérdidas eran en realidad liberaciones disfrazadas. Perdí la versión de mi matrimonio que yo creía que tenía. Pero esa versión nunca existió.
Perdí la certeza de saber quién era el hombre con quien dormí 31 años. Pero esa certeza también era una ilusión cuidadosamente construida por alguien que necesitaba que yo no mirara demasiado de cerca. Lo que no perdí fue esto: mi nombre en los registros, mis hijos, mi capacidad de sentarme con algo terrible y pensar antes de reaccionar. Y la prueba de que un hombre viejo y difícil de querer, que nunca supo decirme directamente que me valoraba, pasó sus últimas semanas de vida asegurándose de que yo tuviera lo que necesitaba para estar bien. Eso no lo perdí. Eso me lo dejó Arnoldo. Y lo voy a cargar. Y el resto de mi vida como se cargan las cosas que pesan bien. Las que tienen un peso justo. Las que no agotan, sino que sostienen. Si esta historia te llegó de alguna manera, si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar en ti misma, en alguien que conoces, en algo que tal vez llevas cargando en silencio desde hace tiempo, escríbeme en los comentarios. Quiero leerlos. Cada uno. Y si todavía no estás suscrita, este es el momento. Hay más historias como esta. Historias de mujeres que no gritan pero tampoco se rinden, que piensan antes de reaccionar, que a los 60 años todavía tienen sorpresas que darle a la vida. Dale like si llegaste hasta aquí, porque llegar hasta aquí también es una forma de decir que estas historias importan. Y sí importan, cada una